salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. L'ultimo sono io, l'ultimo romantico. Sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo all'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente. 15 de marzo del año 2023, nada más y nada menos que Nicola Di Bari, el último romántico. No me atrevo a decir el nombre en italiano porque, bueno, me faltan destrezas en ese lenguaje. Pero bueno, estamos hoy en tono italiano por el invitado. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com, por las redes sociales @rcr750. Si quieren comunicarse con don Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Si quieren comunicarse con nuestro invitado muy especial, el profesor Eric del Búfalo, ya saben, @EKBúfalo. A mí me pueden conseguir como @DJMC. Gracias a los que se conectan con nosotros, a los que nos siguen en vivo y en directo por el top chat del canal de YouTube @ORCR750. Hoy es el día que la Iglesia Católica celebra a San Zacarías Papa, que es el último Papa bizantino, el Papa número 21, que le correspondió vivir y regir en el siglo VIII. Bueno, nosotros casi que estamos con los... Este es una cosa insólita, porque este es el primer papa que rige la iglesia desde las entrevistas de prensa. Ok, pero bueno, ya podríamos hablar en otro momento de eso que a mí me llama tanto la atención. Hoy es miércoles de perspectiva con Miguel Fontán y tenemos un invitado, ya dijimos, Eric del Búfalo. Bienvenido, profesor del Búfalo, a nuestro programa, que es su casa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, dejo la palabra a Miguel Fontán para que comience esta conversación. Bueno, Víctor, gracias otra vez por otra oportunidad de compartir contigo el miércoles. Ya la próxima semana te digo cuántos programas llevamos, pero llevamos suficientes como para haber dejado algo en la mente del ciudadano, algo de pensamiento crítico, por lo menos eso espero. Y bueno, yo hoy muy contento porque tenemos al profesor Eric del Búfalo, que siempre ha sido un amigo nuestro, entrañable amigo, y que bueno, dadas las circunstancias del país, no nos hemos podido poner de acuerdo para disfrutar alguna conversación que siempre era muy fructífera y muy refrescante, sobre todo en estos tiempos donde parece que la superficialidad es lo que cuenta, el disfrute de lo material es el único objetivo de la gente, y bueno, y en detrimento de lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento general. Yo quería, profe, bienvenido al programa. Yo quería comenzar con una revisión general para después ver si podemos ir aterrizando en nuestro país, ¿no? Pero esta semana han pasado cosas en el mundo muy locas, empezando por la crisis bancaria estadounidense. Uno no se imaginaría que un imperio como el americano pudiese
tener algunos eventos que son propios de países latinoamericanos con baja regulación, ¿no? Pero bueno, así fue y salió el presidente Biden esta semana haciendo unas declaraciones que bien podían haber sido las declaraciones de un presidente en Venezuela en el siglo pasado cuando la crisis bancaria. Dicho esto, profe, ¿qué estamos viendo en el mundo? Yo utilizo una categoría que no era mía, o sea, no es de mi autoría. Me enteré después, el primer académico que propuso eso fue en 1941, un estadounidense que acuñó el capitalismo totalitario, James Burham, que era, él argumentaba que el capitalismo estaba evolucionando hacia una especie de sistema en que una pequeña élite de gerentes y tecnócratas iba a reemplazar los empresarios en aquel momento, porque, bueno, el término lo acuñó en el mundo gerencial, pero cuando vemos esto podemos inferir que eso también pasa en el mundo de lo político. Y mi pregunta para empezar esta conversación es, ¿estamos frente a ese nuevo orden? Y efectivamente, como señala la teoría que han intentado devaluar en su reflexión y en su crítica, la teoría de la conspiración, en un nuevo orden manejado por tecnócratas y pequeños empresarios que manejan hasta los gobiernos de las grandes potencias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Radio Caracas Radio. Me siento muy feliz de estar aquí después de tanto tiempo. Espero que se repita pronto. Ya lo digo una vez, por si acaso no les gusta lo que digo, ya estamos comprometidos. Fíjense, bueno, me haces como siempre una pregunta que son 10 preguntas a la vez. Es una bomba de racimo. Voy a empezar por lo más general y no caer tanto en los aspectos de la crisis financiera de Estados Unidos. Esta que además es una secuela de aquella del 2008, recordemos. No es la primera vez. En el 2008 hubo un gran crack que costó mucho, que significó la primera gran devaluación del dólar después de mucho tiempo, ¿no? Y que todavía apenas recuperándose. Bueno, entramos en esta dinámica muy particular de crisis del dólar, donde el dólar está en peligro. Y si el dólar está en peligro totalmente la economía americana, porque el principal fuente de recursos de la economía americana es que todo el mundo se endeuda con su moneda. Por lo tanto, ellos pueden emitir más deuda porque igual para ellos son los acreedores infinitos de la deuda que generan. Pero ese modelo está llegando a ciertos impases, ¿no? Yo no soy economista, no me tocaría hablar a mí de exactamente cuál es la dinámica de esto, pero es obvio que hay una crisis del dólar no solamente por fuerzas exteriores al dólar, como China, por ejemplo, o la guerra de Ucrania, sino por una dinámica particular en la que la economía americana entró a partir de los años 80, pero sobre todo a partir del régimen del segundo Bush, de Bush hijo y de Obama en particular. Los invito a que inviten a un economista para que les explique bien esto, porque es muy interesante. Yo no quiero meter la torta entrando en detalles, ¿no? Pero sí por lo menos hay una amenaza al dólar como gran hegemón financiero del mundo. La crisis de Ucrania también hay que verla en ese sentido. Recordemos que Ucrania ya lleva casi 4 billones de dólares prestados y muchos dicen que esa es después casi como Venezuela, ¿no? Creo que superó a Venezuela como la gran lavadora de dólares porque son, digamos, todo se financia más por BlackRock, que además es dueña de Pfizer. Hay todo un sistema, si uno se pone a ver, ahí no hay nada de conspiranoico porque todo esto está en Google. O sea, yo no estoy hablando de que hay unas personas malévolas en la Toscana tomando vino y haciendo así, vamos a ver cómo hacemos daño, cómo hacemos mal, ¿no? La gente se imagina una especie de villanos de James Bond. No. Es un problema que no tiene que ver con unas personas malvadas conspirando contra la humanidad, aunque hay personas malvadas, por supuesto, y a estas alturas, y sobre todo siendo venezolanos, debería ser evidente para nosotros, ¿no? Pero no se trata tanto de unas personas malvadas, de un puñado de malvados, sino de una crisis no solamente histórica, yo diría epocal, de la época completa. Cuando tú me citas autores que son muy recientes, pero yo te puedo decir que la primera, digamos, ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, primero Nietzsche, y después Oswald Spengler, ya vislumbró todo esto. Estudiando justamente el proceso histórico en que se había convertido Occidente. Estamos hablando de 1918 a 1924, cuando él termina los 2 tomos de La decadencia de Occidente, ¿no? Estamos hablando de hace más de 100 años. O sea, el término de la decadencia de Occidente, el nuevo la teoría del nuevo orden,
El término nuevo orden es muy interesante porque en origen está en la Ilustración y en ciertas logias cercanas a la Ilustración. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? Y que vamos a ver eso en los billetes de dólares, por cierto, ¿no? La pirámide y el nuevo Ordos Mundi, ¿verdad? Pero este nuevo orden no es más que un nuevo orden, lo que hay es un colapso de un orden que ya está viejo. Y hacia dónde va a llegar eso yo no lo puedo decir porque yo no soy pitonizo, pero sí hay una crisis epocal, una crisis de lo que nosotros pensábamos que era claro y evidente. Hay una cosa que no quiero dejar pasar antes de caer en cosas más particulares. Tu pregunta comenzó de un modo muy interesante porque nosotros siempre asumimos, y sobre todo nosotros, bueno, hay unas pequeñas discrepancias de edad, pero más o menos somos de la misma generación, o estamos cercanos a ser de la misma generación. Los que nos criamos en los 80, 90, para nosotros liberalismo, capitalismo y democracia eran sinónimos, en cierto sentido, ¿no? Y yo todavía veo personas que hablan así, se quedaron un poco en la época de los 90, ¿no? Si hay capitalismo, ergo hay democracia ipso facto, ¿no? Basadas en teorías liberales del siglo XVIII y siglo XIX, que eran muy válidas para la época. Y siguen siendo válidas en cierto sentido como teoría, pero ¿qué pasa? China demostró, el primer país que demostró fue que yo puedo ser una gran potencia capitalista y no ser democrático. Porque el capital no necesariamente respeta lo que nosotros entendemos por democracia, que es el Estado de Derecho, donde el individuo, ¿verdad?, tiene la preeminencia y la primacía y todo gira en torno a él. En el capitalismo puro, quien es el centro del universo no es la persona humana, es el capital. Es decir, esto parece una verdad de perogrullo, parece una tontería decirlo, pero hay que decirlo. Sí, entonces, hemos pasado a una especie donde el capital se ha podido liberar, para decirlo así, de la coerción de la democracia, de la república, para que le choque el término democracia y quiera asociarlo con... Podemos usarlo aquí como sinónimos por ahora, aunque no son sinónimos, podemos usarlo perentoriamente como sinónimo. Se ha podido, digamos, desvincular del Estado de Derecho y armar su propia estructura, ¿ok? Y esto también tiene tiempo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo ya un capital que se ha autonomizado de las naciones, de la república y de las personas, que no es más grave. Es decir, es un gran monstruo porque es una especie de híbrido, ¿verdad?, entre lo peor de los dos mundos, digamos, de la guerra de los mundos, entre el mundo, del antiguo mundo socialista, porque ya la izquierda de hoy no plantea lo que planteaba, parece hasta naif y parece hasta conmovedor lo que planteaba cierto izquierda hasta los años 50, 60, comparado con lo que vino después de la revolución cultural que estamos viendo ahora. Y el capitalismo más desregulado que llevó a la Gran Depresión en Estados Unidos en 1928. El gran crack, ¿no? Recordamos que ahí es donde ya empezamos a ver cierta ritmo, pues cierta patrón. Entonces, yo sé que el tiempo aquí es breve, estamos en radio y yo a veces hablo de más, pero para ir consolidando la cosa, estamos ante un momento donde el capital ha abandonado la necesidad de sentirse democrático, se siente seguro siendo totalitario, ¿verdad? Y va a llevar toda la sociedad, occidentales y no occidentales, digamos, porque ya hay una especie de globalización de facto, ¿sí? Ya el capital no es ni occidental ni oriental, ya es universal, digámoslo así, ¿no? Donde los principales perdedores o los enemigos vamos a ser nosotros. Ese es el gran riesgo y ese es como la gran guerra donde estamos. Por ejemplo, ¿a quién sí le iba a pensar? ¿A quién de nosotros, criados en los 80, 70, 80, 90, ¿no? Como dice creo que es otra emisora, de lo mejor de los 70, 80 y 90, ¿verdad? Iba a pensar que las grandes corporaciones americanas iban a ser las promotores del socialismo americano, de la revolución cultural. O sea, ¿qué se hubiera imaginado que Nike, ¿verdad?, o Ford, o qué sé yo, iban a ser los grandes promotores, ¿verdad?, de todo este desbarajuste que antes más bien se atribuía a la subversión de izquierda. Eso es muy sintomático y con eso no hay ninguna conspiración. Hace falta ver cuando llegan estos grandes eventos, ¿no?, quién pone ciertas banderas o no, quiénes están detrás de ciertos movimientos o no, quiénes apoyan lo más radical del Partido Demócrata en Estados Unidos, y no son los sindicatos. Los sindicatos más bien se han vuelto conservadores. Fíjense esto, qué interesante, ¿no? Porque quieren conservarse, justamente. Quieren no perderse, quieren no diluirse en esta gran licuadora
¿verdad? Que es esta gran plutocracia global que se está tragando todos los países, cultura y sobre todo, lo más importante y lo que a mí más me duele, nosotros, pues las personas, los seres reales, los seres individuales, las personas creadas a imagen y semejanza pues, de Dios. No, muchas gracias. A mí me parece que es una magnífica introducción, porque nos coloca a nosotros en la posibilidad de hacer otro tipo de preguntas. Esta mañana, estos días, estaba un profesor en un programa de radio y decía, bueno, el problema que tenemos es que el espíritu de Occidente está herido. Yo casi que digo, no está herido, enloqueció, se nos volvió loco el espíritu de Occidente. O sea, nosotros vivimos una época efectivamente de agotamiento de lo que venía siendo, de muchísima perplejidad, pero sobre todo el abandono explícito, voluntario de la razón. Cuando se habla, por ejemplo, de estos grandes capitanes de empresas, que ahora son globales, y uno va hacia la biografía, bueno, es que en el garaje donde inventaron esto o aquello, no había un solo libro. O sea, en ese sentido son desalmados. No, no porque sean malos, es que no tienen alma. Y entonces la razón se ha tirado a la esquina y de nuevo, digamos, todo devenido en sensaciones. A mí me parece que, ¿qué opina usted sobre esto? Bueno, a mí me parece que, y sobre la base de esos, a mí me parece, están tratando de regir Occidente y desde mi punto de vista lo que pasa es que lo están destruyendo. Además con una indiferencia frente a los derechos pasmosa, porque si no, no es posible las guerras que están ocurriendo, digamos, no es posible que le pelen tanto los dientes a Cuba, no es posible que les importe dos pepinos Nicaragua, no es posible el efecto colateral de la experimentación en vivo de lo que pasó con la pandemia, no es posible que uno agarre en un restaurante al jefe de investigación de un gran laboratorio y confiese, bueno, estamos tratando de inventar otro, es que nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien y estamos tratando de inventar una variación del virus anterior para seguir vendiendo vacunas. Increíble. Entonces, claro, las viejas nociones de bien y de mal que se hicieron. Es interesante. Yo te voy a responder a eso, pero primero tenemos que, me permites un minuto, te prometo que no es más de un minuto, entender qué entendemos por Occidente, porque Occidente significa muchas cosas. El Occidente, en primer lugar, viene de Occidere, el lugar donde el sol muere. Y se refería a la iglesia romana en relación justamente a la iglesia bizantina, ¿ok? Sí. Occidente empieza con la división del Imperio Romano y de algún modo comienza con la cristiandad, ¿ok? Y el término Occidente, como lo somos hoy en día, comienza con la muerte de la cristiandad como sistema político, no como religión privada, sino como sistema político que regió el mundo hasta el siglo XVIII, Europa, y que acaba con la Revolución Americana y después la Revolución Francesa, ¿verdad? Y la guerra, y un poquito antes con la guerra de religión. Entonces empezamos a entrar en lo que llamamos propiamente hoy en día Occidente, que es, esencialmente es esto. Y aquí hay dos sentidos, uno más general y uno más particular. El más general es, Occidente es aquel Estado fundado en la razón humana, ¿verdad? En el Estado de Derecho y en el intercambio. Pero también hay un Occidente que significa simplemente la hegemonía anglosajona sobre el resto del mundo. Entonces, hay que tener mucho, digamos, hay que tener mucho cuidado con que no confundir que todo es igual. Es decir, el primer Occidente ya murió, en el sentido que ya no hay cristiandad, en el sentido, no que no haya religión, sino que no hay una hegemonía política basada en la iglesia. Ya eso murió hace ya varios siglos y ahí no hay vuelta. Lo que estaba después a la base, que es la racionalidad, o sea, pensar que el hombre podía ser el eje del universo, por su propia racionalidad, y crear a partir de sí mismo una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, más fraternal, ¿verdad? Basada en división de poderes, basada en hacer privados las creencias y públicas los deberes y los derechos, etcétera, etcétera. También creo que murió ya con la Segunda Guerra Mundial, es decir, digamos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con el venimiento del Estado totalitario y lo que vino después. ¿Qué viene después de la Segunda Guerra Mundial? El tercer Occidente, digámoslo así, por ir rápido, el Occidente que estamos viendo ahorita, que es la hegemonía del gran ganador, que fue
en esta parte del mundo, ¿verdad? Estados Unidos, y donde todo giraba en torno a él y que fue muy exitoso además. Es decir, Estados Unidos construyó un mundo, ¿verdad? Porque las Naciones Unidas no olvidemos que está en Nueva York, no es por casualidad, ¿verdad? Construyó un mundo, un orden global que fue muy exitoso, muy próspero y permitió dar un gran salto. No solamente a Estados Unidos, sino y no solamente a los países europeos o que están en la órbita de Estados Unidos, sino un salto general, digámoslo así, del mundo, ¿verdad? Pero ese modelo ya tiene tiempo pasando aceite, ya tiene tiempo desgastado y estamos viendo, yo creo que ya una etapa casi final. Cuando digo una etapa final no significa que a las 3 semanas, a los 6 meses vamos a ver algo, a lo mejor puedo ver un siglo, más. Pero ya hay una evidente decadencia, o sea, ya por lo menos no estamos en la cúspide, ¿verdad? Estamos como en la bajada, es obvio de eso. Lo que me parece siniestro de todo esto es que para mantenerse a toda costa ese sistema está incluso parasitando lo que está en la base, es decir, las creencias de la gente, el ciudadano de a pie, la propia estructura que él había creado y que fue tan exitosa en el mundo y que es casi un legado para la humanidad. O sea, está realmente parasitando su propio trabajo, está fagocitando sus propias obras anteriores. Y eso es lo que estamos viendo ahora, simplemente. Estamos viendo tal vez la crisis de este occidente que no es más que la hegemonía angloamericana, ¿verdad?, del mundo, que estuvo muy bien en un momento, pero que empezó a entrar en una fase oscura, digámoslo así. Empezó a entrar en la fase oscura de que yo voy a utilizar mi legado no para propagar, para mantener el legado, sino para mantener ciertas riquezas en el poder. Y a partir de esas ciertas riquezas en el poder, yo soy capaz de destruir todo lo que está a mi alrededor. Abaratar la cultura. Yo nunca he visto destruir la moral, crear relaciones paranoicas entre las personas, crear miedo, zozobra, angustias. Todo lo que estamos viendo hoy en día. Y ese es realmente este tercer occidente. ¿Significa que no va a haber un cuarto occidente? Para hablar así, yo creo que sí. Pero este que estamos viendo ahora, evidentemente ya está en declive. Y yo creo que un gran signo, tú hablaste de Nicaragua, pero amigos, ¿cuál fue el principal signo claro de que Estados Unidos o el orden anglosajón había entrado en crisis? Que su propio plato trasero, que a 2 horas y media de Miami, ¿verdad?, se dejó destruir un país de esta manera y se dejó que además no solamente se destruyera un país, sino que los enemigos de Estados Unidos, del hegemón, entraran impunemente, o sea, desde el punto de vista geopolítico, Chile y Rusia, ¿ok? Y Cuba, o sea, ese país, por supuesto, somos nosotros. O sea que cuando ya Chávez gana, ¿verdad? Incluso, bueno, porque Chávez pudo haber ganado, pero ok, pero a partir de 2022, después de los eventos, para nunca de abril del 2022, ya era obvio que Estados Unidos ya había perdido un pedazo muy importante de su patio trasero. O sea, no es cualquier cosa, no. Venezuela no es Nicaragua. Venezuela era mucho más importante que Nicaragua. Así, geopolíticamente, incluso lo es la primera reserva mundial de petróleo. Está en el sur de la cuenca del Caribe, es decir, está en el corazón del Southcom. Okay. Y sin embargo, ahí no es Cuba tampoco, que es una isla, era Venezuela. Y Estados Unidos abandonó ese pedazo. Ya ese abandono, de hace ya más de 20 años, ya es signo de que algo muy grave pasó ahí, que seguramente venía de atrás, pero ahí ya es manifiesto. Bueno, las invasiones bárbaras, ¿no? O sea, me hace recordar, digamos, que así fue como empezó a colapsar el Imperio Romano, que tampoco fue de un día para otro, ¿no? No, De hecho, hay un grande debate. ¿Cuándo terminó? ¿Cómo comenzó eso? Nadie lo sabe, ¿no? Exacto. De algún modo no terminó del todo, sino se transmutó, ¿no? Hay gente que dice que incluso que Estados Unidos como es el heredero de eso todavía, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Pero sí, yo creo que estamos en ese punto. Lo que pasa es que estamos en un punto muy radical porque ya además se mezcla con biopolítica, o sea, además ya toman nuestros cuerpos, no solamente nuestras ideas, ¿no? Lo de la pandemia fue ya evidente también de eso. Entonces ya es más peligroso porque ya estamos accionando directamente en la primera propiedad privada de cualquier persona, que es su propio cuerpo. Una vez que yo soy capaz de vulnerar el cuerpo de las personas, yo puedo vulnerar lo demás, evidentemente. O sea, ¿cómo yo voy a proteger mi casa, mi carro, mi templo, si yo no puedo proteger mi propio cuerpo? Sí, obvio, ¿no? Yo no sé, Víctor, cómo estamos de tiempo para el corte, porque no
Nos quedan aproximadamente 5 minutos. Bueno, yo no sé no creo que le dé chance al profesor esto, pero se lo dejo planteado. Es interesante cómo se aproxima a la idea de ese continuum de Occidente, planteando esos 3 occidentes, ¿no? Y nos deja la inquietud si tenemos la posibilidad de generar un cuarto occidente que vaya a las ideas de libertad, protección de la vida y la propiedad, que vaya hacia el bien común, o vamos a sucumbir frente al enemigo que ya no hace dominación política tradicional, sino que, como usted bien lo decía, hace biodominación, que es mucho más potente y mucho más peligroso y es mucho más hegemónico y mucho más totalitario. Ya no necesita hacer campos de concentración, por ejemplo, ya no necesitaría hacerlo. Te concentras en tu casa, claro. Exactamente. Entonces, bajo esa señal de biodominación que ya la vivimos en pandemia, bajo esa manifestación autoritaria de estados que se suponían libres, a mí me surge una preocupación muy grande, porque es también la pérdida de capacidad de pensar en los términos, por ejemplo, que se planteaba Arendt cuando hacía Eichmann en Jerusalén, los términos de consecuencia, no solamente de aquel que te quiere dominar, sino del propio dominado. Entonces tenemos Claro, esa es la clave, exactamente. Entonces tenemos una sociedad que avanza sin saberlo hacia una servidumbre voluntaria, que incluso yo no sé si cabe el término voluntario, porque al no darse cuenta ni siquiera va a tener decisiones sobre esa servidumbre. Pero hacia allá avanza ese modelo enemigo de este occidente, de este tercer occidente que ya muere. ¿Cómo ve en ese sentido, cómo ve el papel de los intelectuales, si es que lo tienen, de salvaguardar y de guiar a un ciudadano que cada día está más perdido en la banalidad, que más perdido está en la superficialidad, y además de eso le toman los espacios como las universidades para hacer centros políticos para ese ejercicio de dominación y para ese ejercicio de ir en contra de las libertades, y prácticamente le toman todos los espacios que el ciudadano creía que lo protegían? ¿Cómo ve el papel de esa intelectualidad frente a otra intelectualidad que tal como hicieron los sofistas, o peor que lo hicieron los sofistas en su momento, abonan es hacia la destrucción de esas capacidades que son necesarias para que el ciudadano pueda revivir un cuarto occidente? Yo voy a dar paso al corte, ¿no? Pero sí, es que lo que pasa es que los intelectuales parecen ese viejo muñequito yo vendía al contado, ¿no? Para ellos se acabó la historia. Están viviendo el usufructo de lo que alguna vez fueron, si es que alguna vez fueron. Me estoy refiriendo al caso venezolano, ¿no? Pero para la respuesta del profesor Eric del Búfalo, nuestro invitado de hoy, vamos un momento al corte y ya regresamos. L'ultimo, sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo all'espressione del viso, dal tremore di una mano. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica.
solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Aquí se habla libertad del 15 de marzo del 2023, escuchando al fondo a Nicola Di Bari con El último romántico, y lo puse a propósito. ¿Será que nosotros somos los últimos románticos después del último romántico, y estamos hablando de esto cuando en el corazón rosa de la nueva ciudad burbuja de Caracas está Avanti, 7 pisos de marca de lujo, que los más van a ver, porque no hay ninguna forma de tener ni siquiera la expectativa de acceso? O sea, ¿será que nosotros somos los últimos románticos de todo esto? Bueno, no lo sabemos, pero aquí tenemos a alguien que nos puede dar respuestas, iluminarnos al respecto. El profesor Eddie de Lúfalo, que quedó, digamos, atento con una pregunta o una reflexión que hizo nuestro querido Miguel Fontán. Bueno, voy a comenzar por la tuya y voy con la de Miguel, porque me das pie. O sea, hay un autor que yo respeto mucho, que es Carl Schmitt, y justamente que apreció la crisis de la República de Weimar como más nadie, y se dio cuenta que Alemania de los años 20 se dirigía inexorablemente hacia un régimen autoritario, que después fue totalitario. Él hablaba de los intelectuales de esta manera, lo calificaba de romanticismo político. Digamos, los intelectuales son los romantizadores de la política, ¿no? Son los que piensan, no los pensadores de la política, los romantizadores de la política, es decir, los que piensan que el deber ser se debe siempre, por sí mismo, va a imponerse solo a partir de las almas bellas que lo escuchan, y que, así como una especie de evangelio, va a correr la voz sola y la gente va a ver la luz y todo va, ¿no? Y para él eso era lo peor que había, porque lo que hacían era encubrir lo que estaba pasando realmente abajo, que era lo opuesto y era el horror. Con eso, digamos, unimos romanticismo con intelectualidad y con declive. Voy un poquito tu pregunta se mete un piquete como adicional, Víctor, pero voy a ver si vuelvo después que pase por la gran pregunta que me hizo Miguel. Es complicada. Fíjense que Edward Spengler decía que el estilo de Occidente iba a ser Oriente, y que de Oriente volvería a Occidente. O sea, porque la Tierra es redonda y todo da vuelta. Pero por Oriente, él no se refería a los países orientales necesariamente. Por Oriente se refería a la fuente, es decir, a donde sale el sol.
Es muy bella, es una visión casi esotérica del pensamiento, pero o sea, si uno la toma así y no se lee La decadencia de Occidente, que son dos libracos, y yo la resumo, va a parecer un poco esotérico, pero voy a tratar de que sea lo más claro posible. Es decir, ¿cuál es la fuente de la civilización? De cualquier civilización, no importa cuál sea. La fuente de cualquier civilización, no importa cuál sea, el oriente, es decir, el nacer del sol de la civilización, es los principios, que hay ciertos principios que no cambian. Uno puede cambiar cómo se viste, cómo come, con quién se casa, la lengua, pero hay cosas que no se cambian. Por ejemplo, que una causa tiene un efecto, que una causa tiene un efecto, ¿verdad? Que si hay creación, hay un creador. Que si hay azar, también hay un creador que lo puso a moverse. ¿Ok? Esos son principios universales. Yo debo poner en un tweet ayer, creo, hoy, no me acuerdo ya, pero que ser conservador es eso, buscar los principios universales, no ser nostálgico, no ser de la Lupe, ¿no? Qué sé yo, ¿no? O sea, ser nostálgico y ser conservador son dos cosas muy distintas. Ser nostálgico es el romántico político, ¿no? Ser conservador es tratar de aterrizar principios universales, o por lo menos esclarecerlos siempre, en este vaivén, de este bullicio, que es el mundo que cree que porque es más nuevo, es mejor. O sea, es como que si la gente pensara que porque estamos en el futuro, o sea, porque mañana es el futuro de hoy, mañana es como el iPhone 14 con respecto a hoy que es el iPhone 13, entonces todo es progreso inmediato, y no es así. Claro, yo Entonces, quería simplemente poner, ser nostálgico parece ser eso de que necesitamos de nuevo Pérez Jiménez, ¿no? A mí me preocupa no, mucho exacto, no es ser voltear damas cañón, constante a claro. Pérez Jiménez y a Reni. O sea, No son las damas muertos. cañón, exactamente, eso es nostalgia, eso es vintage. O sea, el conservador no es vintage, el conservador es actual, es el hombre más actual, porque está actualizando siempre lo universal, lo eterno, en lo inmediato, en lo presente. Entonces no se presta ni a lo pasado ni a lo futuro, no está en esa disyuntiva. ¿Ok? Sir Lord Scruton era muy claro en esto. Entonces, ¿qué es el intelectual? Si ustedes se fijan, a mí es un término que a mí me choca. Yo no creo en intelectuales, yo creo en poetas, en filósofos, en escritores, en científicos naturales, en científicos sociales. Yo creo en gente que sabe algo. Yo no creo en intelectuales. El intelectual es un término que aparece en Francia a finales del siglo XIX, ¿verdad? A partir de un escrito de Émile Zola que se llama J'accuse, yo acuso, donde él denunciaba como escritor, moralmente, un caso famoso que hubo en Francia de antisemitismo, que acusaron al coronel Dreyfus de ser traidor simplemente por ser judío. Zola se indigna, ¿verdad? Dice, ustedes lo están acusando simplemente porque es judío, yo acuso ese hecho de inmoralidad en el Estado francés, etcétera, etcétera. Entonces, una editorial del periódico dice, el famoso J'accuse del intelectual, la primera que aparece el término, del intelectual, Émile Zola. Entonces, ¿qué es un intelectual? Un escritor, un humanista, que se dedica a hablar de cosas del mundo, de cosas más allá de su especialidad, y se erige como faro moral de la opinión pública. ¿Okay? O sea, que traspasa su esfera de competencia, sea la poesía, la filosofía, la narrativa, la sociología, la antropología, la economía, qué sé yo, la ciencia política, el derecho, ¿verdad? Que va más allá de su área de experticia y se erige en faro moral. Yo, como sé esto, yo puedo orientar moralmente a la sociedad de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es terrible para mí porque eso es un subrogado de sacerdote. Es decir, el intelectual es una especie de sacerdote sin Dios, de sacerdote ateo, que además Kant, bueno, no es Kant, realmente el que lo dice, se van a sorprender, es Marx. Marx decía que el protestantismo pretendía hacer religiosa a la gente, y lo que hizo fue hacer laica a la religión. Es decir, es eso, ¿no? Es decir, es banalizar la moral a partir simplemente de la inteligencia de alguien. O sea, de la inteligencia de alguien significa de la capacidad lingüística de alguien, de la agudeza, del chiste, digamos, el intelectual en el fondo es el papá del talk show. El talk show es el papá del stand-up show comedy, que es el papá a su vez del TikTok. O sea, hay una línea general, ¿no? Nació en los salones barrocos del antiguo régimen. ¿Ok? Exactamente. Es el elogio al ingenio, pero que se convierten ellos en los dioses de su propia religión, cada uno.
Entonces, exacto, el intelectual es un intelectual de peña, exactamente. Es un intelectual de peña. Entonces, claro, siempre actúa a su favor, a su interés, y la gente lo escucha porque no tiene más referencia. Digámoslo así, el intelectual es producto de la falta de referencias últimas que antes existían y que estaban en lo religioso, en lo sagrado, para decirlo así. Entonces me dirán, bueno, pero profesor, ¿usted qué está diciendo? ¿Qué está proponiendo? Usted es realmente un loco, que es un ultramontano, que yo sé cómo es este país, usted es un ultramontano, usted qué sé yo, es un fanático religioso. No, 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 no. Yo no estoy diciendo que la gente vaya a misa todos los domingos ni nada de eso. Estoy diciendo que si yo no quiero que me arrastre el vaivén del mundo, yo no puedo estar pegado al vaivén del mundo nada más. Yo tengo que tener principios que trasciendan ese mare magnum de información suelta que va y viene, de creencias, de opiniones que no van a ninguna parte, sea del intelectual o del influencer. Y eso implica un trabajo personal. Yo tengo que ser aquí pesimista. ¿En qué sentido? Yo pienso que eso lo puede hacer poca gente. Yo pienso que vamos a hacer un estrago realmente cultural muy grande. Pero que a partir de ese estrago, como siempre pasa en la historia, y lo hemos visto en otras ocasiones, a partir de un estrago cultural, digo, un colapso, un cataclismo civilizatorio, reaparece mejor una civilización, y la constante es siempre que hay un perfeccionamiento de la libertad única, que es la real, que es la individual. No la libertad de las corporaciones de hacer lo que dé la gana, no la libertad del capital de hacer lo que dé la gana, sino la libertad de las personas. Y eso, y bueno, ahí sí soy además, y la gente se ríe, liberal conservador, porque soy liberal y conservador en el sentido clásico del término. No soy liberal en el sentido que se llama ahorita liberal en Estados Unidos, que es aterrador. Es decir, es muy parecido a lo que era el anarquista del siglo XIX, ¿no? Yo con mis pulsiones y mis deseos, yo con lo que me da la gana, no tengo ninguna responsabilidad ni tengo que dar cuenta, y además tengo el derecho de ponerle mi estilo de vida a los niños pequeños de que me dé la gana, porque no hay ningún criterio último y universal a que rendir cuenta, por lo tanto todo es relativo y todos hacemos lo que me dé la gana. Si tú te crees hombre, eres hombre, si te crees mujer, eres mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya, entonces ¿eso qué explica? Es un relativismo tan absoluto que lo que está dibujando es el gran nihilismo, la gran pérdida de sentido, de fundamento último que hay en nuestra sociedad. Miguel. El micrófono, Miguel. Escuchando, bueno, no sé si tú querías hacer una intervención de esto del profesor, ¿no? Pero me sigue preocupando esta conversación, porque además de lo que habíamos hablado antes de la superficialidad, también entra, como lo asomó el profesor, ahora otros elementos que van en contra de los referentes occidentales. Ya yo cuando hablaba del intelectual, hablaba en los términos que mencionaba Irán, ¿no? Que es un poco la custodia de esos principios y valores que debe tener una sociedad cuando entra en una crisis como esta. La custodia de esos referentes, porque por supuesto que siendo también una época de transición, bueno, los referentes se empiezan a desdibujar. Pero entonces, escuchándolo ahorita, me viene a la mente la otra preocupación, que no es solamente la incapacidad de pensar y la incapacidad de razonar dentro de Occidente, que además la democracia es un sistema político que funciona cuando la razón está activa, sino también ese deliberado esfuerzo por romper los referentes mínimos que tiene toda sociedad para buscar su orden político y social, que es lo que entiende por familia, lo que entiende por libertad, lo que entiende por individuo y lo que entiende por derecho. Entonces, bajo esa lógica o bajo la excusa de expansión de los derechos y de inclusión, estamos colocando semillas que precisamente nos distorsionan todos esos referentes. Entonces, ya no es un individuo que decide qué hacer con su vida y con su cuerpo, sino que ahora es un niño al que prácticamente lo inducen bajo su supuesta autonomía de pensamiento a hacer qué va a hacer con su vida y con su cuerpo. Ya empezamos a mutilar sus genitales, eso es horrible, atroz. Exactamente, a eso iba, no solamente con un elemento de distorsión del pensamiento, sino con un elemento de irreversibilidad física. Exactamente, eso es lo más grave. Entonces, ¿No será para incorporarme un momento, perdona que te interrumpa, Miguel Fontán, que en esta etapa de decadencia lo simbólico ha sido también tirado
al cesto de la basura, y entonces le han dado paso de mala manera a lo irreversible sobre uno mismo. Forma parte de ese ataque al cuerpo del cual ustedes estaban hablando. Así, si me permite un inciso, un síntoma gravísimo. La libertad ya no está en el alma, sino en el cuerpo, lo cual es absurdo, porque el cuerpo es la cosa menos libre que hay. O sea, un dolor de muela es un dolor de muela. Tú no eres libre de no tener un dolor de muela. Te da cálculos en la vesícula, no eres libre de no tener... Es decir, el cuerpo no es libre, el cuerpo es el mundo de la necesidad. El mundo de la libertad está en el alma. O sea, en ese caso Hegel lo pintó muy bien. Sea como queramos llamar el alma, lo podemos llamar más modernamente, entendimiento, mente, conciencia, no me importa, pero es la misma idea. ¿Okay? Es decir, no es en el cuerpo que está la libertad. El cuerpo es lo contrario de la libertad. El cuerpo es finito, es pasible, está lleno de menesterosidad y necesidades que tiene que atender todos los días, porque si no se muere, ¿verdad? De hecho, cubrir esas necesidades es lo que permite que uno se dedique a la libertad. Pero si yo elimino esa posibilidad de mantener controladas mis necesidades y precipito a los seres humanos a la pura necesidad, al puro cuerpo, se acabó. Se acabó la libertad desde el principio, desde la esfera más básica. Hannah Arendt decía, Miguel, tú que la citabas, algo que a mí me parece que es una de sus mejores frases. Ella decía que la causa del mal es la ausencia de pensamiento. De pensamiento moral, para los griegos era el sumo bien del pensamiento. O sea, uno pensaba para llegar al bien, no para pues no tener nada que hacer. Si no tiene nada que hacer, se puede leer una novela, ver Netflix. Si uno se toma la molestia de pensar para entender qué es la vida buena, qué es la vida, cuál es el bien común, cuál es el bien particular, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué le voy a enseñar yo a mi familia. Uno piensa para eso, uno piensa para mejorar su vida, no piensa por ocio. ¿Okay? Ella decía no se eso. Piensa tampoco en legado. No se piensa en legado porque uno no piensa para el otro. O sea, esto se ha convertido, una palabra que me da mucha risa, en la concupiscencia de uno mismo, o sea, del cuerpo. Y yo siempre digo que nos vemos cuando tengas 60 años, porque a los 20 tu cuerpo parece todo lo libre que puede ser un cuerpo. Sí. En los casos buenos, porque hay de otros. Pero a los 60, tú te das cuenta de cuánta necesidad tiene tu cuerpo de ser cuidado por otros. Así es, claro. El cuerpo es egoísta. Es decir, el cuerpo no es... La sociedad no está fundada en el cuerpo. Es una locura. Es decir, la sociedad no está fundada en la carne, en la materia. Está fundada en el otro aspecto del ser humano, que no es el animal, justamente. Y ese es el aspecto que se ha diluido. Eso ya es para otro programa, porque creo que no tenemos tiempo para hablar de biopolítica y la destrucción del espíritu, todo esto. Creo que eso va más allá, eso tal vez un poco más... Lo vamos a dar para el programa el viernes para que la gente pueda meditarlo más tipo, ¿no? Programa de viernes, no de miércoles. Pero exactamente es eso. Exactamente es eso. Entonces, el cuerpo no piensa, el cuerpo sufre, el cuerpo quiere, el cuerpo padece, pero el cuerpo no piensa. Entonces, biologizar todo es matar justamente lo que hace el hombre, al ser humano, es decir, tener algo más que un cuerpo, tener un logo, tener un pensamiento, tener un alma, un espíritu, como ustedes lo quieran llamar. No vamos a caer en estas cosas de nomenclaturas, porque entonces empieza toda gente a horrorizarse. Pero es ese extra, ¿verdad?, que San Agustín muy bellamente resumió en una sola palabra, que resumía todos esos atributos, que es la persona. Esa capacidad de verse uno mismo y verse a los demás, más allá de su cuerpo. Miguel está con el micrófono cerrado. Yo no sé ese punto que señala, no sé si es ya un epitafio para por lo menos nuestra generación, el que la libertad esté en el cuerpo y no en el alma, no solamente porque nos coloca de inmediato en el mundo material sin posibilidad o sin intención de buscar una trascendencia en el pensamiento, porque como la propia Arendt decía, toda obra humana, aunque sea trascendente, aunque pueda ser trascendente, termina muriendo a la larga termina muriendo con el autor, ¿no? Uno es el que hace esfuerzos porque ese autor se mantenga vigente. Entonces, dicho esto, si la libertad ahora ya no es una causa de la razón,
sino una forma de resistencia del cuerpo, bueno, yo creo que nuestra generación no sé a qué estará condenada, si es a sobrevivir en un mundo, sobrevivir más o menos bien en un mundo que cada vez se apaga más hacia esas ideas de libertad o ese mantenimiento de lo que son las ideas de libertad frente a una intención de unos grupos de precisamente llegar a ser un sistema político global que sea mucho más autoritario, ¿no? Y ahí Víctor antes mencionaba el tema o el caso de la China comunista, que bueno, tienes que acumular puntos para poder disfrutar de algunas de las ventajas si es que existen ventajas dentro de ese sistema político. Y así nosotros no es que no acumulamos puntos, pero de alguna manera la motivación está en buscarse a alguien que esté enchufado para poder vivir sin las limitaciones que estamos viviendo, por ejemplo, nosotros tres. Y entonces es siempre una motivación hacia precisamente lo que es malo para la libertad y para el individuo. Y si a eso le sumamos la reflexión que acaba de hacer usted, de que ya la libertad no está en el alma ni el pensamiento, sino en el cuerpo, bueno, yo no sé qué nos espera a nosotros y qué le podemos dejar a nuestros hijos que van a vivir ese mundo quizás de manera más cruel que nosotros. Digo, ese mundo de banalidad, ese mundo de resistencia que va ya no en el pensamiento, sino en el cuerpo. Mire, hay un famoso cuadro, no se me escapa el autor español, se llama Finis Gloriae Mundi. No es Velázquez, un todo anterior, donde pone todas las vanidades del mundo, ¿no? Muertas. Todas las miserias del mundo mueren. Hay unas horas, y es lo que ha pasado, no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad. Imagínense un ciudadano romano cuando llega el cristianismo y se ve caer su mundo. Imagínense en una sociedad cristiana pequeña cuando llegan estos ilustrados a degollar a lo que él pensaba que eran inmortales como sus reyes. Todo muere. Y siempre ha habido una sola solución y hay siempre una sola salida para no caer en esa oscuridad, que es ascendente. Digamos, yo no quiero terminar con una nota negativa, sino positiva. Suena un poco ridículo lo que dije así, pero bueno, para todo el público. No quiero terminar en un tono, digamos, catastrofista. El mundo va a una catástrofe, pero eso no implica que uno tenga que caer en una catástrofe. Uno cae en la catástrofe del mundo si uno es igual al mundo. Pasa que como yo sé que el hombre no es igual al mundo, sino que el hombre es algo más que el mundo, está fuera del mundo, es algo que tiene que ver con lo que se llamaba antes, por usar la metáfora, porque queda poco tiempo, lo celeste, ¿verdad? Y que de algún modo el reino verdadero del hombre cabe en un grano de mostaza, no necesariamente en una ciudad, ¿verdad? La salida es hacia allá. O sea, la única salvación siempre ha estado, siempre, en cualquier momento, en cualquier religión además, no solamente, yo uso metáforas que, bueno, vienen del cristianismo a veces, pero se aplica a cualquier religión. Es decir, la única salvación en un momento de cataclismo, ¿verdad? De la tierra, es el cielo. Es el cielo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno cultiva valores, uno cultiva principios, uno es capaz además de educar a sus hijos en sus principios, de educar a sus estudiantes en esos principios, de educar a su entorno en esos principios, uno está haciendo muchísimo más de lo que piensa. La gente subestima eso porque, bueno, la gente, o sea, uno ve mucho ruido, el TikTok, el Instagram, el Netflix, el Twitter, todo es un gran basurero. Pero esa basura no cuenta nada en realidad, porque basta que alguien descubra una pequeña chispa de luz, se aferra a esa luz, ¿ok? Se aferra a esa luz. Lo que hay que tener prudencia para que no te linche cuando vuelvas a la caverna, el equivalente a que te linche cuando, usando el mito de la caverna, cuando la persona que sale de la caverna se da cuenta que hay una luz afuera de la caverna, ya no es el esclavo, hoy te dicen conspiranoico y te linchan. Entonces, lo que hay que hacer es prudente y ser, casi que hablar. Hay un profesor que yo respeto mucho que no fue prudente y habló hablar y lo cayeron encima y lo lincharon. Hay que hablar como habló Cristo, con hipérbole, ¿ok? O sea, con luz, aquí está la luz, ¿la quieres ver acá? Pero esto no es el comercio diario, esto no es una verdad de pulpería que yo puedo tramitar, comerciar contigo con tus verdades, porque no estamos hablando de verdades relativas. Entonces, cuando todo se vuelve relativo y nihilista, lo único que queda es aferrarse justamente a lo inmutable, a los principios, que hay causa, que hay efecto, que hay dos géneros, ¿verdad? Que
que hay padres y hay hijos, ¿verdad? Que no es igual ser hijo que padre, que no es igual ser hombre que mujer, que no es igual ser causa que efecto, que no es igual ser criatura que creador. Cosas sencillas que todas las civilizaciones siempre mantuvieron, ¿verdad? Que los muertos se entierran o se incineran, ¿verdad? Que no se procesan para alimentos. Estamos llegando a una película muy famosa de los 70, si seguimos así, que es, ¿se acuerdan? El día cuando el futuro nos alcance, que reciclaran a los muertos para hacer harina para que la gente le comiera. Entonces, eso puede ser que pase, van a pasar muchas cosas feas, pero ¿qué es lo que mantiene siempre al mundo unido y que no pase la destrucción de la humanidad? ¿La política? No. ¿La economía? No. ¿Los intelectuales? Por supuesto que no. L'ultimo, sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.